en él. Y solo así será posible aportar un orden social existente en nuevas fuerzas procedentes de las jóvenes generaciones. Este es el kit de la cuestión. Es decir, por medio de la pedagogía, de la educación, que veremos que es muy particular, pero muy sabia, tenemos que habernos, o si no hemos sido nosotros, por formar generaciones que sean conscientes, que sepan valorar, que sepan ver, que sepan discernir más allá de lo que se les puede minimizar, ¿no? Se les puede transportar. Aquí entraríamos a lo mejor dentro de aquel libro de Orwell, ¿no? Que a mí me viene mucho a la memoria, en 1984, que es poco el antagonismo de lo que decía Steiner. Bien, en pedagogía decía: nunca ha habido un momento en la humanidad con más información y menos conocimiento. Esto lo dijo en 1908, por ahí. Pues ahora ya. Con lo cual, yo siempre pongo estas cosas un poco para decir, es que no hemos avanzado nada. Hay más información, pero... Sí, porque parece una frase que lo hayamos dicho hoy, ¿no? O sea, hay mucha información y poco conocimiento. ¿Qué quiere decir? Pues en la actualidad, Steiner diría que estamos empafados de información. Estamos intoxicados, empachados. Por lo tanto, sí, tengo mucha, pero... Más, a ver, cuando somos pues resulta que cada uno tenemos la nuestra y entonces pues, nos ponemos de acuerdo. Hay que minimizar, hay que pasar por el tamiz esas informaciones, valorarlas y que actúe en nosotros la intuición, la sabiduría que tenemos todos y todas, y el instinto, puesto en el plano de orden cósmico, que es el que nos rige, ¿no? Y de allí traspasarlo, como hacía con la geometría. Aquí va a haber una mesa, pero espera que la voy a proyectar, pues sería esto, ¿no? Entramos rápidamente en la arquitectura. En la arquitectura él hizo el Goetheanum. Aquí he puesto el plano porque hay una característica que los arquitectos de la época quedaron boquiabiertos, ¿no? Que era el tema de hacer dos cúpulas unidas sin soporte en el aire, ¿no? Unidas así. Era una técnica muy difícil de desarrollar. Él la desarrolló. El Goetheanum es la Escuela Superior Independiente de Ciencias Espirituales que Steiner pues, proyectó, construyó, nunca dibujaba, sino lo hacía siempre en escayola, con lo cual se veía tridimensionalmente cómo era su concepción, ¿no? Utilizaba un tipo de arquitectura que en aquel momento se llamaba la arquitectura orgánica, que también fue desarrollada por Gaudí, por ejemplo. Ahora veremos unas fotografías que en algún punto nos puede recordar a lo que es las obras de Gaudí. Esta era la forma que él tenía de presentar las cosas en escayola, a la escala 1:100, bueno, 1:200 o lo que fuera, pero no lo dibujaba, lo desarrollaba, ¿no? Con lo cual, una vez que hizo y lo acabó, esta era su presencia, estaba hecha con materiales de piedra y madera. La madera, dicen que era la madera que se utiliza para las cajas de los violines. Es decir, que tenía una muy buena sonoridad. Estos son los detalles. Una cosa, el edificio que veíamos antes, ¿eso existe o se lo pagaron los nazis? Sí, es que iba por partes. Digo, es que si digo al final, vale. antes de presentar, pero ya que se ha hecho la pregunta, muy bien hecha, pues sí, 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 se lo cargaron los nazis la Nochevieja del año 1914.
1914, él acabó de dar una conferencia sobre la hermandad y todo esto, y mientras la estaba acabando, los nazis la quemaron. Ardió muy fácilmente porque la mayoría era madera. Él no se desalentó, entonces hizo otra. Sí. ¿Él era masón o no? Bueno, a ver, él como... No lo pone, es posible. Pasa que él era... Yo más lo considero un libre pensador, ¿no? Porque no he hablado de las partes más esotéricas, como pueden ser los Rosacruces y compañía, porque él se desligaba. O sea, fue un poco como Bach, ¿no? Que empezó, Bach sí que está escriturado, que era masón, y no de una, sino de 3 logias. Y después, llegado al punto de su ya autonomía, se desligó de todo. Por lo tanto, pero bueno, yo creo que sí, que el masonismo, aunque no fuera una afiliación, aunque no hay pruebas de que hiciera sus votos, ¿no? Y todo el paso que ha de dar en la masonería, cosa que Bach sí que hizo, no lo tengo referenciado. Ya se puede buscar un poco de información sobre el tema. Pero no es algo que a mí me ha preocupado mucho, ¿me entiendes? ¿De dónde? Porque si lo lees sí que hay partes que te dicen, ostras, pues mira, sí, ya cuando cualquiera que habla sobre el desarrollo del ser humano y darle una prestancia en cuanto a la educación para todos, del mismo nivel, tal cual, medicina que no sea agresiva para el organismo ni para el propio, porque se considera que el espíritu tiene una parte importante y también puede salir dañado, ¿no? En este aspecto, y se han ido buscando, pues bueno, todo esto puede entrar dentro de una filosofía masónica, ¿no? Ahora, ¿de qué logía está? Pues bueno, no sé, esto no lo sé. Aquí vemos unos detalles de ventanas, ¿ves? Como a mí me recuerda a la Pedrera un poco. Y la parte interior, que como veis no hay ningún ángulo recto, todo es redondeado. De ahí he querido poner aquello de las espirales, ¿no? O sea, está desarrollado por geometría espiral, por donde ha de fluir todo. En medio hizo teatro, donde representaba obras que él mismo escribía. Era un temperamento que los que vivían a su lado, los que colaboraban con él, no podían seguir su ritmo. O sea, era algo, por lo que cuentan, impresionante, ¿no? Vale, esto sería una vista de este Gottheard, visto desde arriba, el que después fue quemado, y la forma de construirlo. Claro, ¿cómo se iba construyendo? Pues aparte de mecenas y de gente que colaboraba en sus horas libres, pues iba allí y colaboraban en su construcción, ¿no? Este es el plano que hemos visto, y esta es una chimenea, que también puede recordar alguna obra, pero no se conocieron. Era una tendencia que en Europa se estaba desarrollando, que era la parte de arquitectura orgánica, ¿no? O sea, con detalles de la naturaleza. De todas maneras, él quería dar el colofón a su obra y talló en madera una figura que mide unos 9,5 metros, que él llamó el representante de la humanidad, que era una representación de Cristo, aunque él no sería agnóstico más bien, venía de una familia súper religiosa, pero bueno, él era un libre pensador, por lo tanto. Y fue la única cosa que quedó intacta del incendio. Entonces representa es la personificación del amor en un gesto de yo no juzgo. Ves que está así, con un intento de representación del contacto con el cosmos transportado. Entonces la obra final, porque aquí era cuando la empezó a tallar, la obra final fue todo este retablo, por llamarlo así. Y este está en el actual. Se salvó.
Estos pues eran los componentes en aquella época cuando se inauguró este Waterloo, con en su cabecera. Todas estas personas pues pertenecían a la antroposofia. Fue el momento de la inauguración. Este es el actual. Después, una vez que se quemó, yo no sé por qué tengo a Einstein en mi boca, pero bueno, también es muy importante. Steiner empezó a proyectar pues el nuevo, que ya lo hizo todo de cemento. Ya dejó viendo el barbarismo de la mente humana, o parte de la mente humana, pues lo hizo sólido, lo hizo de hormigón. Mientras se estaba construyendo, él enfermó bastante grave, y este nuevo edificio se inauguró en 1918. Steiner murió en el 15, 3 años antes, y toda su convalecencia la hizo en una cama con ruedas, porque quería que en el momento de morir lo pusieran en frente de la figura que hemos visto, y así fue. Con lo cual, este es el nuevo, es otra vista del que existe ahora, y un poco una pequeña explicación, casi más bien una explicación para el visitante turista, la llamada motivación, de explicar un poco de qué se trata. No nos paramos más porque ya lo he explicado. Decir que también jugaba con los vidrios. Los vidrios, porque cuando inciden los rayos del sol, crea unos coloridos, que eso le viene de su conocimiento de Goethe. Goethe trabajaba muy bien el tema de los colores. Steiner lo aplicó en las escuelas de Watford. Las paredes de esas escuelas están pintadas según con los colores, para armonizar lo que allí en esas clases se van a dar, ¿no? Bueno, eso también lo hemos hecho más de uno, ¿no? Cuando hemos elegido colores basándonos en esta sensibilidad. Educación. Bien, en la educación es un esquema de la primera escuela Watford que él hizo, y el recorrido es para acabar en que su objetivo era que allí fueran los hijos de los trabajadores, sobre todo, de los trabajadores obreros. Eran los más necesitados para recibir una buena educación, ¿no? La educación que se da en esta escuela, esta es una escuela que hay en Florida, puesto como ejemplo, pero el eslogan que hizo fue: lo que hacemos para el niño no solo lo hacemos para él, para el momento de su vida, ¿no?, sino para toda la vida. Es decir, una educación y es básica para podernos desarrollar el resto de nuestra vida. Y se empieza como siguiendo el tema de las plantas, ¿no?, por la semilla. La semilla sería la escuela, y allí salen las raíces que se irán desarrollando a medida que esa persona vaya adquiriendo una educación justa, plena y armoniosa. Entonces, cuando un niño no puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se despierta. Y se despierta su memoria, se activa, y lo aprendido se vuelve suyo. Es decir, cuando no lo entendemos, es imposible que sea nuestro. Cuando lo entendemos, pues ya es nuestro para siempre, ¿no? Esta es una introducción a cómo él hizo los planes de enseñanza en una persona. Lo llamó septenios. Se basa en periodos de 7 años. O sea, de 0 a 7 años es un desarrollo corporal, con lo cual, en esa época, lo que se hace es lo que nosotros llamaríamos jugar. Es decir, vamos a plantar una zanahoria. Pues la tierra, la semillita, tal y cual, la vemos crecer, pero sin más, como algo espontáneo, natural, que sale. Entonces, esto el niño, la niña lo capta, queda en su memoria, con lo cual, de los 7 a los 14,
vendría la parte teórica de esta enseñanza. Y ahora vamos a teorizar el por qué esto se produce así, ¿no? Eres la imagen, ahora vamos a poner letra. Y así fue desarrollando todo lo que es un ciclo de educación, que la educación es permanente, no es en un periodo determinado de tiempo, sino para él, y yo creo que es acertado, es permanente, con lo cual, de los 7 a los 21, consideramos un desarrollo corporal de la persona. Es cuando nos salen los dientes, se nos caen, empezamos a cambiar. Todos esos cambios orgánicos nuestros pues se repercuten también en la forma de percibir las cosas. Con lo cual, de los 21 a los 42, que la cosa ya tiene que estar bastante equilibrada, viene el desarrollo anímico, donde empezamos a percibir todo lo que hemos aprendido, a valorarlo, ver la forma en la cual lo podemos integrar dentro de la vida. Y de los 42 a los 63 acaba aquí, pero bueno, hoy en día lo llevaríamos a los 90 o a los 100, vendría el desarrollo espiritual. Sobre todo, yo para mí, desde mi punto de vista, está bien, 42 hacia adelante, pero casi se desarrolla más entre los 50 hacia adelante. Es nuestra preparación hacia ya un conocimiento espiritual, que es lo que vamos a extraer en el momento que nuestra materia deje de ser servida. Grafiado en el dibujo, pues lo podemos ir viendo, ¿no? Niños de 7 a 14, tal, después viene la pubertad, los primeros conocimientos, el desarrollo anímico, que es cuando vamos formando nuestras familias, etcétera, etcétera, y a lo mejor pues siempre queda uno hasta que al final se van los dos. Decirlo de una forma, que esta sería la parte del desarrollo espiritual. Si hemos convivido toda una vida con unas personas, pues lo que nuestro interés es transmitir cómo se va desarrollando esa vida y dónde acaba una y vuelve a nacer otra. Es en esa parte espiritual. Siguiendo, bueno, los reinos de la naturaleza, esto es una forma que Steiner tuvo de personificar, ¿no?, hasta llegar al yo personal. Esquemáticamente es así, es un cuerpo físico, un cuerpo etéreo, un cuerpo astral y el yo, que es el que sería la cumbre, ¿no? Ese yo quiere decir la persona realizada. Un poquito más deprisa, esto es una publicidad de la escuela que hemos visto al principio, pero la he puesto porque, si veis, pone: están todos invitados el próximo fin de semana a ver la obra de finalización del curso de 7º grado. Desde ahí acaba un septenio. Para empezar el otro septenio, que sería de 7 a 14. Agricultura. La agricultura vemos que desarrolló, yo he puesto el libro sobre el curso sobre agricultura biológico dinámica, pero este libro no es un curso, recoge toda una serie de conferencias que dio a un grupo de agricultores de la zona de Austria, y que después ellos lo pusieron en práctica y se vio los buenos resultados que daba, y que se basa en el conocimiento de cómo tratar la tierra, cómo tratar el ambiente, y el conocimiento de yo estar presente en este proceso, ¿no? Con lo cual, esquemáticamente, esta agricultura se basa en el conocimiento y práctica de lo que se llamaría las fases de la luna y las influencias planetarias. Por decirlo de alguna manera muy así sencilla y rápida, sería que la influencia de la luna en sus fases con planetas que estén muy cerca del sistema solar producen una serie de minerales y materias orgánicas en la Tierra en superficie.
Y los más alejados, los que están más alejados, su influencia es generarlo por el fondo de la Tierra, dentro de la Tierra. Esto hay unos calendarios que no son los de Pallés, que decimos, pero están basados también, esos de Pallés están hechos en principio por monjes en su época, pero aquí en la agricultura biodinámica se editan cada año, porque cada año cambia. Y siguiendo las pautas, pues tenemos un conocimiento de cuándo plantar, cuándo regar, cuándo... Claro, eso a lo mejor te toca a las 3 de la mañana, ¿no? Es así. Aquí vemos... Hay un colmado Sí. en la calle Montaner que venden productos de una granja conoces a Marcos, ¿no? No lo conozco, pero hecho así porque no hay una, hay varias. No Sí. sabía que había varias, pero una seguro, ¿eh? Sí, esa no la conozco, sinceramente no la conozco porque yo soy de otra zona. En mi zona no hay ninguna. Y aprovecho esto para decir que algunos se apuntan también al tema, ¿no? Al tema sin serlo. Pero bueno, por gracia sobre todo hay varias. Tiendas que venden productos Sí, basados en este sistema. Bueno, es que la granja sigue totalmente las teorías Ya. de Rudolf de Rudolf Steiner. Sí, Claro. es eso. Sí, no, pues esta no, en Montaner. Bueno, está en la Plaza Camp, concretamente. Plaza Camp, vale. La Plaza Camp. Sí. Montaner, Mitre. Sí, Mitre, por ahí arriba, sí. Sí. Me lo apunto porque la verdad es que no lo desconozco por no ir mucho, por no decir nada por esa Pues zona. vale la pena, porque además Sí. ellos producen ahí y venden, o sea, producen en la granja, ¿no? Sí. Y el propietario de la granja, digamos que es experto en este tema, ¿no? Rudolf Steiner y en todo el sistema, ¿no? El cultivo, ¿no? Sí, biodinámico, sí. Sí, Bueno, sí. aquí hay un especialista que es Mariano Bueno, que es agricultor, aunque ahora ya es más cosas que agricultor, porque se hizo geobiólogo y tal y cual, y él es uno de los impulsores y transmisores de estos conocimientos, ¿no? de Steiner. Yo espero que vaya prolificando más. Sí. Lo que pasa es que hay gente que se apunta, dice, este está aquí. Bueno, en fin. Se nota en la viveza del producto, ¿eh? Hay cosas que no se pueden tampoco obviar ni traducir. Un conocido mío dice, hay dos tipos de alimentación que consumimos, uno que son cadáveres embalsamados y otros que son los vivos, ¿no? Y estos vivos vienen de este tipo de agricultura, evidentemente, ¿no? Hay que son feos visualmente, pero súper sabrosos y vivos por dentro, ¿no? Pero bueno, entonces yo aquí para un poco no entrar en lucha, yo escribí un pequeño artículo basándome en esto, que lo titulé y fue en una pradera en la que la naturaleza me habló. Lo pongo simplemente porque puse dos gráficas, que era para dar una visión de cómo la naturaleza está servida de por sí, que no nos tenemos que preocupar y nosotros venimos y la deservimos, ¿no? Sí, en este caso se basa en tres seres que habitan en la naturaleza, que es el gusano, es la abeja y es la vaca. El gusano es parte nocturna, siempre vive en la oscuridad, incluso cuando se tiene que desarrollar o tal, sale por la noche a la superficie para oxigenarse, para hacer sus nutriciones. La abeja, que esta trabaja por el sol, poliniza, aprovecho para decir el problema de la polinización que se está suscitando, y después está la vaca que con su paso trabaja siempre al atardecer, más bien cuando el sol va cayendo. Y su importancia es que primero por su aliento lanza anhídrico, y después el paso que hace es basculante pesado, pero que acolcha el suelo y que además
aporta materia orgánica tanto por delante como por detrás. O sea, es un ser esencial, ¿no? Con lo cual, con estas tres, se podría decir que la naturaleza está servida, en este caso. Uno le abre los caminos para que sus raíces se puedan expandir y encontrar aguas como un minero. La oveja, ya lo hemos dicho, su función primera es polinizar. Es un ser que Steiner decía que era de sol y que se fue metamorfoseando a medida de que era consciente que trabajaba con una materia muy sutil, que son las plantas, las flores, y fue cambiando su organismo. Si no, era un abejorro de estos peloteros. Y la vaca, pues bueno, ya lo sabemos, es un ser tranquilo que no puede estar quieto, y esto hace que el suelo se quede acolchonado. Claro, nosotros, el ser humano, venimos, tenemos el tractor, chapamos todo, se va a tomar viento los gusanos, las abejas las sulfatamos no directamente, pero indirectamente, y las vamos eliminando, y las vacas explotación agraria, o sea, láctea, perdón. Y así es como la naturaleza, pues no. Entonces, el otro sería un esquema que hice de lo que ya lo he hablado, ¿no? De la influencia de los planetas con el Sol, perdón, la Luna, que en aquel momento pues hacen su aportación, ¿no? Por ejemplo, hay una aportación calcárea, superficie, y hay una aportación que yo puse el silicio, por ser un mineral importante para nuestros huesos y tal, ¿no? Claro, todo esto lo suplimos ¿con qué? Con pastillitas, compuestos salidos de laboratorios tal y cual. En realidad todo tenía que salir de aquí. Y no necesitaríamos ni tendríamos posiblemente tantos problemas estructurales. Me he permitido poner un pequeño chiste del roto, en el cual dice: estamos desarrollando semillas transgénicas de crecimiento rápido. De los precios, claro. Porque una semilla, en su origen, no tiene caducidad. De hecho, sabréis, supongo, que el camut, un cereal que fue el primero que el ser humano plantamos, pues se volvió a plantar al encontrarse semillas dentro de las tumbas de los faraones, ¿no? En cambio, los transgénicos tienen una caducidad de un año. Si no los has plantado, lo pierdes, has de comprar nuevos. Las otras las transmitimos de padres a hijos y de hijos a abuelos, ¿no? Ese es el gran que nos venden como que erradican plagas, no es cierto, y por otro lado nos subyugan y nos tienen cogidos en una pobreza por el alza de los precios. Si me pones precio en mis semillas, tendremos que subir el precio del producto, ¿no? Crea más desigualdad y más pobreza. El hambre no la soluciona. Eurimia. La eurimia, como he dicho, era... Bueno, se practica una especie de danzas, de bailes, donde queremos extraer esas emociones interiores de nuestro cuerpo que nos subyugan. Está basada en la geometría, como podemos ver. Esta es un poco la explicación, y este sería el desarrollo que hizo Steiner, de cómo los movimientos son geométricos. Alguno puede pensar, esto parece el Tai Chi, ¿no? Tal y cual. Pues sí, ¿por qué no? Pero están estudiados desde el punto de vista espacio, persona, tiempo. Son movimientos. Por lo tanto, puesto a la práctica, esto sería un espectáculo, pero esto es cómo se desarrolla en las escuelas Waldorf. Exteriorizando, compartiendo, siempre en círculo, espirales, en fin, es transmisión, no es aislamiento ni cosas de estas, ¿no? Entonces, aquí vemos también, pues, forma parte de un espectáculo. ¿Por qué he puesto esto? Simplemente lo he puesto también por los colores, la importancia que Steiner daba a los colores en cuanto a nuestro equilibrio emocional.
Seguimos con la medicina, el otro camino. En la medicina desarrolló una marca que todavía existe, Veleda, que podemos encontrar en muchos lugares, farmacias, dietéticas, etc., que hoy en día está más dedicada a la cosmética y al cuidado de la piel y tal igual, pero siguen los parámetros dictados por Steiner. ¿Qué parámetros son? Pues que son propios de su cultivo, siguiendo las pautas que hemos hablado de la agricultura biodinámica, de este respeto luna, cosmos, planetas, tal y cual, y así es como se hacen estos productos. En lo que es la medicina propiamente dicha, pues en su camino, como oyente también, tenía una médica holandesa, Ita Beckman, y ella, como era médico, pues al lado de su Etambun, formó una consulta. Entonces, Steiner, sabiendo, siendo consciente, él se ofreció a dar todo tipo de asesoramiento necesario, etcétera, etcétera, o sea, que daba conocimientos a estos médicos, lo único que él nunca actuó terapéuticamente. O sea, no más hizo la parte, vamos a decir, teórica, de discusión, de tal y cual, pero no actuó como un terapeuta, ¿no? El muérdago. Uno de sus puntos importantes y de su filosofía que transmitió fue la utilización del muérdago para el tratamiento de los cánceres. Yo lo que he escrito aquí está sacado de una enciclopedia de plantas medicinales dirigido por el doctor Bertonces, y aquí en esa enciclopedia habla del muérdago como del muérdago. Te voy a decir que se utiliza el extracto, no la planta. El extracto, la planta es, sobre todo las bolas son un poco incluso venenosas, ¿no? Pero Steiner sacaba el extracto de esta planta del muérdago, y bueno, posteriormente estudios que se han hecho se han visto que sí, que tiene una cierta utilización según qué tipo de cánceres también, por un valor proteico que tiene, que son las lectinas, que bueno, en el laboratorio han dado buenos resultados. Pero durante la época de Steiner, que su medicina, como entenderemos, se basaba en los principios de la homeopatía, por disoluciones, y ahí entramos directamente con el tema del Dr. Bach. O sea, vivieron en la misma época, aunque Steiner era mayor que él. Siempre se ha dicho que habían tenido contactos, pero eso es falso. Incluso en uno de los boletines de la Fundación Bach se dice que en 1930 pues se encontraron, ¿no? Y hablar tal, imposible, se murieron en el 25. Sí. Entonces ahí hay una total laguna, pero claro, convergían en estos temas de salud y medicina tanto que parece que fueran compañeros, por no decir maestro y alumno, ¿no? Lo he puesto aquí un poco porque cuando se estudia las flores de Bach siempre hay este dilema: ¿se conocían o no se conocían? Parece que sí, parece que no. Sí, pero siguieron los mismos, cada uno por su lado, cada uno según sus estudios, ¿no? O sea, Bach, sabréis que tenía los días contados según sus propios compañeros de oficio, y de 3 meses vivió 19 años. Pero fue por las ansias de extraer algo, dejar un legado, y ahí converge mucho con los postulados de Steiner, que bueno, los hizo antes que él. O sea, un poco era por abrir un poco de luz. Steiner se basaba mucho en lo que eran las meditaciones como punto de equilibrio, como punto de percepción,
Con lo cual nos dejó esta frase que dice: debes crear en tu vida momentos de quietud y soledad, en los cuales te sumerjas completamente en ti mismo. En esos instantes, cada flor, cada animal, cada gesto te revelará secretos insospechados. O sea, si vemos aquí en su frase, no habla de nada mágico, ni nada que venga de lo que tengamos interiormente. Todo viene de nuestro interior. La sabiduría está en nuestro interior. Lo que necesitamos es esa calma, esa tranquilidad, esa perfección, ese no perder el contacto, sino hacer una introspección interior, ¿no? Ser conscientes. Dicho esta última frase, viene a pie para enseñar su tumba, también un poco de homenaje. Está en Dornach, en Suiza, donde tiene el Wettenburg, muy cerca de allí, y falleció el 30 de marzo de 1925. No vio acabado este edificio, sino se acabó 3 años después, pero, como he dicho al principio, continúa vigente, todo continúa vigente. Las escuelas Watford actualmente hay unas 75 repartidas por el planeta. En Barcelona creo que hay una y en Sant Cugat otra, que es del primer septenio. Y bueno, se pueden encontrar personas que han estudiado allí, pues hay desde economistas, políticos, varios actores, entre ellos está Jefferson, se llama, o una chica rubia que hace comedias, bueno, y, perdón, no, es que... Milani Jefferson, esa, sí, me parece que hace comedias, ¿no? La misma, porque soy muy malo yo para repetir nombres. Y actualmente, pues bueno, hay muchas estrellas del rock y del pop que a sus hijos los han llevado ahí, como por ejemplo Al Garfunkel, de Simon Garfunkel, Robert Plant de Led Zeppelin, y así podríamos decir, alguno de Rolling Stones creo que también lo tiene. No sé si es que Richard que tiene una aceptación en círculos que ya están como sensibilizados, ¿no? Las dos biografías en castellano que pongo como referencia son la de Colin Wilson y la de Gary Lachman. Gary Lachman también fue bajista, compositor del grupo Blondie, con lo cual tiene ya un principio de lo que he dicho como consumidores, por decirlo así, de su filosofía pedagógica, ¿no? Y lo último que nos dice Rudolf Steiner es: la evolución espiritual no se manifiesta por la posibilidad de almacenar conocimientos, de clamar verdades u obrar milagros, sino por la capacidad de corregir los propios errores. Es decir, conscientes cada uno de nosotros de nuestros errores, que es nuestra enseñanza, como decía Bach, ¿no? Nuestra guía de clase, que hemos, pues esa individualidad puesta en colectividad generaría ese círculo donde fluiría sin ambajes nuestro espíritu. Yo siempre digo una cosa que los que alguna vez me han escuchado ya está otra vez, pero un ejercicio que yo propongo y yo intento hacer es mirarnos al espejo y ver que nuestro espíritu tiene un rostro. Pero en realidad no somos ese rostro. Ese rostro es nuestra carta de presentación. Es como si yo ahora doy una tarjeta, ¿no? Mira, yo no soy la tarjeta. Pone mi nombre, pero yo no soy la tarjeta. Doy una referencia para que podamos convivir, pero yo no soy, yo soy un alma con un rostro en un plano material que soy consciente de su finitud un día a otro. Mi propuesta a los años que tengo es que ya es el último aprendizaje para reconocerme y para poder
evolucionar por encima de este nuevo material. Un poco es lo que os propongo con esta frase de Rudolf Steiner: no es acumulación de nada, sino ya no es el momento del conocimiento, es el momento del saber. Y actualmente, como antes, en otras épocas, tenemos más conocimiento que sabiduría. Y así lo tendremos un poco difícil, porque eso es lo que hay que transmitir. Es la semilla, que después saldrá las raíces, el tallo, la hoja, y eso es la juventud que nos debemos a ellos, no ellos a nosotros, sino nos debemos a ellos. Y bueno, me parece que con esto se hizo ganada. Muchas gracias por vuestra atención. Y lo único que quería deciros era de que cada uno de los libros, que hay muchísimos, hay editado una guía de unas 200 páginas donde recoge todo su pulular, conferencias, libros, tal y cual, pero solamente poder hablar de la filosofía de la libertad. Si entráis en YouTube veréis que hay conferencias que duran hasta 5 o 6 horas hablando sobre el tema, ¿no? Con lo cual os invito a que, si os interesa el tema, investiguéis tal y cual, y como hay tantos libros y aquí somos tantos, pues vengamos y los expongamos, ¿no? Porque no es lo que uno dice, como decía él, es encontrar yo de este libro esta conclusión. Y de esta conclusión voy a pulir este reconocido error, ¿no? Y es eso lo que decía. Que no os extrañe que en algún momento pues proponga, oye, vamos a hablar. O si creéis interesante alguno de los libros, pues lo propongáis, lo podemos trabajar y desarrollarlo. Es la forma de crear estos círculos, ¿no? Y ahora sí, ya os dejo, porque si no tendré que pagar las pizzas yo. Sí, yo puede ser. Gracias. Muchas gracias.